Muy buenas noches, estimados amigos latinoamericanos que nos sintonizan un miércoles más en este conversatorio virtual 5 Reformas en Acción, un programa que llevamos todos los miércoles hasta sus hogares, hasta sus dispositivos, para todos aquellos que van en el tránsito también de alguna ciudad en América Latina o quizás en el mundo, porque ya pronto también nos van a estar sintonizando pues desde otros países en América y en el mundo, ¿no? En Italia, precisamente, donde ya tenemos algunos amigos, algunos líderes que están difundiendo junto a nosotros los principios del liberalismo clásico y el programa de las 5 reformas. Es para mí un gusto, pues, ser nuevamente su anfitrión. Mi nombre es Jorge David Chapas, en mi calidad de vicepresidente del directorio del Foro Liberal de América Latina y en representación también de la presidente Clotilde Alviso y de todos mis colegas al interno del directorio. Sean todos bienvenidos, muchas gracias ante todo y primero que nada por esa preferencia que nos dan los miércoles en este horario. Y hoy pues vamos a tener una presentación muy especial, una exposición muy especial que hemos preparado para ustedes con un distinguido invitado nuestro, ya amigo pues del Foro Liberal de América Latina. Vamos a presentarles en unos segundos ya al doctor Julio Loredo, quien ya se encuentra con nosotros en la sala desde Italia, desde Roma, creo yo, para ser exactos. Y bueno, de entrada, pues un agradecimiento muy especial porque allá en Italia es la 1 de la mañana, ¿verdad? Y bueno, realmente agradecemos muchísimo al doctor Loredo esta disposición, ¿no? Que tiene con el Foro Liberal de América Latina de poder compartirnos en este caso, pues, cuál es el panorama político de Europa. Pero antes de presentarles con mayor detalle al doctor Loredo, pues como siempre los motivamos a empezar a compartir desde ya este live en su perfil de Facebook, pero también en sus otras redes sociales. Por favor, esa es la primera consigna, la primera tarea que tenemos como liberales clásicos, estando presentes acá, pues empezar a amplificar el mensaje, difundirlo lo más posible, porque pues de alguna manera queremos llevar una dosis de esperanza a todos los latinoamericanos, ¿sí? Esa dosis de esperanza basada pues en nuestro trabajo diario, ¿no? De querer llevar a cabo este proyecto que hemos llamado la Gran Devolución a través de las 5 reformas, un programa de transición de nuestros actuales sistemas de gobierno y economía, sistemas puramente estatistas, hacia un sistema de gobierno limitado donde existan mercados realmente libres y propiedad privada. Estos 3 principios básicos contribuyen, potencian los valores culturales a la vida, la libertad, la propiedad, la familia, el matrimonio, que son valores que nosotros abrazamos y que pues creemos firmemente en que para lograr pues tenerlos y potenciarlos, debemos de cambiar nuestros sistemas de gobierno y economía. Para eso, pues necesitamos atraer a millones de latinoamericanos, ¿no? A millones, atraerlos hacia nuestros movimientos, partidos políticos nacionales y pues constituir partidos políticos, ¿no? En eso creemos y bueno, precisamente para atraerlos y para poder explicar este fenómeno que ocurre en nuestra América hispana y que también pues es una especie de efecto que viene ocurriendo en todo Occidente, ¿sí? Pues es necesario quitar esas telarañas mentales, como les llama el profesor Mansuetti, de nuestras mentes, quitar pues esos engaños, esas falsedades que nos venden diariamente las izquierdas y las derechas malas que hay por mucho en nuestro continente. Entonces, bien, no sin pues darles una muy breve introducción en cuanto a este tema que hoy nos va a compartir
el doctor Loredo, ¿no? Un panorama político de Europa. Y es que, muy brevemente, ¿no? Europa también, pues, pasa por una seria crisis nuevamente. Ya el año de pandemia ha demostrado de alguna manera lo ineficaz que han sido los sistemas de atención médica europeos para atender la crisis y evidentemente los políticos de turno pues no han sabido pues enfrentar esta crisis con mayor lucidez y eficacia, ¿no? Se habla de neonazis, por ejemplo, ya en Europa. Se habla también del Brexit y del anti-Brexit, ¿no? Este hito en cuanto a que Reino Unido pueda salir de la Unión Europea es un tema muy interesante que pues hoy actualmente vamos a conversar. Y algunas figuras que están sobresaliendo, como la de Víctor Orbán, primer ministro húngaro, que es, pues, creo yo, un conservador, y si no que nos corrija el doctor Loredo, parece que tiene posiciones de defensa en favor de la vida, del matrimonio y de la familia, pues ya conoceremos la opinión del doctor al respecto. En términos económicos, bueno, el PIB pues está a la baja en buena parte de países, Italia, Francia, Austria, hay un temor de recesión económica. El año pasado ha sido un año, pues obviamente muy dañino para las economías con los cierres que se han decretado los presidentes y primeros ministros y seguro pues hay un temor. Y pues este fenómeno seguro pues tiene trascendencia y ha golpeado incluso al fútbol europeo, ¿no? Para los que nos gusta el fútbol europeo y estamos cerca de estas noticias, bueno, vamos a por ahí pues entender que hay una merma de ingresos en una buena cantidad de clubes europeos, no solo los clubes españoles, los ingleses. La pandemia ha representado esto. Se habla de grandes sumas de dinero, de deuda que tienen los clubes europeos. Hay toda una telenovela en torno a Lionel Messi en el Barcelona. Y es parte de todo este fenómeno, ¿no? Es parte de todo este fenómeno. Entonces, eso sirva de introducción, estimados amigos, para que nuestro colega Juan Alberto Ugas del Partido de Evolución pueda presentar al doctor Julio Loredo y pues ya darle el micrófono para que pueda compartirnos en torno al panorama político de Europa. Muchas gracias y Juan Alberto, por favor, te quedas en el uso del micrófono. Ok, gracias Jorge, buenas noches a todos, muchísimas gracias. El currículum de Julio es bastante extenso. Lo que más bien voy a mencionar es por qué invitamos a Julio Loredo. Yo a Julio lo conozco desde que rezábamos en Lima el Rosario todos los 13 frente a la Virgen de Fátima con el grupo de tradición, familia y propiedad. Ahí me hice amigo con él, me hice amigo con todos los muchachos que conforman este grupo y empecé también a asistir a las conferencias que daba Julio y que daban otras personas invitadas a este lugar que en esa época lo dirigía don Alejandro, que en paz descanse. Y bueno, y desde allí me hice amigo de Julio y entendí muchas cosas que Julio mismo me conversaba en privado o que las exponía en cada una de sus brillantes conferencias. ¿Por qué lo invito? Porque hoy el mundo está siendo dirigido y nos está subordinando todo lo que es decadente, todo lo que es banal, todo lo que es sucio. Por ejemplo, esas mujeres que enseñan el pecho y se pintan, yo he abortado, hoy día nos imponen y nos subordinan sus consignas de abortar. Las mujeres que van y hacen destrozos en las iglesias nos imponen cerrar las iglesias. Hoy la visión política decadente se impone sobre la visión política no decadente. Es decir, lo que destruyó el mundo, lo que lo volvió porquerizado al mundo, se está imponiendo por encima de lo que construyó el mundo occidental, que son los principios de la cristiandad.
Y Julio es un hombre que conoce mucho sobre eso. Por eso es que yo lo invito y me parece sensacional, fantástico que todos juntos aquí escuchemos a Julio hoy que estamos viendo el foro latinoamericano, la realidad de nuestro continente. Hoy que en ese mismo foro vamos a ver las cosas nuevas que están pasando en África, hay un tema que todavía lo tenemos un poquito lejano, pero que Julio nos puede permitir conocer. Desde la tragedia que pasó en la iglesia de Notre Dame y que la vimos incendiarse con mucha tristeza, nos pusimos a pensar, estos atentados, estas cosas, se están imponiendo sobre toda la comunidad mundial, sobre la gente. Ellos nos están subordinando. Entonces, tenemos que luchar contra esa subordinación y hacerlo al revés, subordinarlos a ellos nosotros. Esa es la idea y ese es el concepto. Y por eso, con ese amplísimo currículum que tiene Julio, ese conocimiento profundo al detalle de las cosas, esa objetividad con que las ve y que la sabe explicar didácticamente, es que lo hemos invitado para dar esta charla sobre lo que está ocurriendo en Europa. Así que yo los invito a escuchar con atención a mi buen amigo que me ha perdonado haberlo despertado a las 4 de la mañana para invitarlo a esta charla. Pero que siempre ha sido muy gentil conmigo, muy gentil con nosotros, y yo me he podido tomar esas confianzas. Julio Loredo con ustedes, Julio Loredo de ISCUE. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí, Julio. Adelante. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Juan Alberto, muchas gracias Jorge por esta invitación. Es siempre un gusto, es siempre un honor estar aquí con ustedes. Creo que es la segunda o tal vez la tercera vez que estoy en el fórum. Espero que no sea la última. Mira que te he perdonado haberme despertado a las 4 de la mañana. Espero que esto cuente por alguna cosa. Sobre no, todos ya lo saben, ya lo dijo Juan Alberto, yo soy peruano, nací en el Perú, pero me eduqué sobre todo en Europa y hace 27 años que vivo constantemente en Europa. En realidad en Perú he vivido muy poco, pero es curioso, y esto lo pensaba mientras Juan Alberto hablaba de la política peruana. Si bien que ya mi perspectiva intelectual, digamos, mi perspectiva analítica, sea muy europea o muy europeizada o muy europacéntrica, digamos, cuando se habla de la América Latina hay alguna cosa aquí dentro que late, y es una cosa que viene de lo más profundo del alma, porque donde uno nació y la cultura de donde uno viene es una cosa que evidentemente acaba predominando sobre cualquier otra cosa que uno pueda haber vivido. Y eso yo lo digo por Juan Alberto, por una cosa que él dijo que me parece que es exactamente, describe el fondo de la cosa, que es todo un mundo que es la parte fea, la parte mala, la parte torcida, la parte equivocada, etcétera, que está predominando, la que quiere destruir, la revolución, que está predominando sobre la parte que, en cambio, sería la parte constructiva, la parte que defiende la tradición, la belleza, la verdad y, por lo tanto, los valores de la familia, etcétera, etcétera. Y esta es la eterna lucha entre el bien y el mal, que es una lucha de toda la historia, pero nos ha tocado vivir ahora concretamente este periodo. Es un periodo muy interesante porque la lucha ahora es total. Si uno ve por ejemplo, al fin de la Edad Media, en la época de la pseudo-reforma protestante, las luchas eran sobre todo religiosas y las guerras que habían eran guerras de religión. Después vino un periodo que fue muy político, ¿no? Los países se afirmaron, las naciones, por lo tanto, guerra de Francia contra los estados alemanes, etcétera. Hemos visto después que ya en el siglo XIX, un poco el siglo XX, entró mucho la cuestión social y se comenzó a hablar de la cuestión social, por lo tanto, de los conflictos sociales.
Ahora a todo eso se ha sumado el aspecto cultural y moral, y por lo tanto estamos literalmente en una guerra total entre el bien y el mal, que en cada país, en cada continente, toma una cierta forma. Ahora, me han pedido que hable de Europa concretamente, que es el continente, como dije, donde me he educado y donde vivo hace tantísimos años. Es imposible dar una visión completa de Europa, pero yo voy a dar como pequeños flashes, digamos, para comenzar una visión de conjunto y después tal vez algunos flashes sobre algunos países. Ustedes saben que aquí hay la Unión Europea. Antiguamente se llamaba Comunidad Europea, ahora hay la Unión Europea. La idea no es nueva. Si ustedes ven el imperio de Carlomagno, por lo tanto, él fue coronado emperador en el año 800, en la Navidad del año 800, por el Papa San León III. Ya era una Europa unida, tanto que él era llamado Rex Europe, rey de Europa. Y si uno ve las guerras que Carlomagno hizo, fueron guerras para consolidar el área europea. Un poco menos España, que todavía estaba bajo los moros, pero ya era Europa. Si uno va mucho más tarde, cuando cayó Napoleón, que había liquidado con la Europa tradicional, se reunió el Congreso de Viena para poner orden en Europa. Era una idea de Europa. Por lo tanto, la idea de una Unión Europea, de una Europa unida, no es absolutamente nueva. Pero como ha sido hecha en este siglo, yo la llamo, y lo es, un plan masónico. ¿Por qué? Es una construcción de una pseudo-Europa que reniega de sus raíces históricas, de sus raíces espirituales, de sus raíces culturales, políticas, sociales, etcétera, y crean una cosa ex novo. Y ya era un plan que ya desde fin de los años 40 estaba circulando en ambientes, llamémoslos insider. Yo sé, nuestro fundador, Plinio Correa de Oliveira, estuvo en Europa en el año 50 y él tuvo conversaciones con líderes tradicionalistas europeos que ya entonces decían: mire, profesor, que hay este plan para formar una Europa, etc. Esta Europa tiene como capital Estrasburgo y Bruselas. Estrasburgo en Francia, Bruselas en Bélgica. Ya esto es un absurdo porque son dos capitales, por lo tanto son dos burocracias perfectas en Estrasburgo y en Bruselas. El Parlamento, hay algunas instituciones aquí, algunas allá, y algunas que van back and forth, ¿no? Van continuamente. Hay estas filas de decenas de camiones por las autopistas que llevan toda la documentación del Parlamento Europeo 2 veces por semana de un lado a otro. Y esta Europa, ¿por qué explico todo esto? Porque es una Europa artificial que se está convirtiendo cada vez más en la unión de las repúblicas soviéticas europeas. Ustedes vean, por ejemplo, los poderes que estas personas tienen, porque no tienen un poder legislativo, no pueden imponer, pero pueden proponer y pueden chantajear. No les damos préstamos si ustedes no hacen esto. Y como son ellos ahora que controlan la moneda, el euro, los países ya no tienen autonomía. Entonces, paso a paso, este Moloch europeo está asumiendo el modo de ser de la antigua Unión Soviética, interviniendo en absolutamente todo. Ustedes vean, por ejemplo,
para que un plátano sea considerado plátano en la Unión Europea, tiene que cumplir con 5 páginas de fórmulas matemáticas. 5, la curvatura del coseno de la tangente de no sé qué historia. Bueno, resultado, 90% de los plátanos que nosotros comemos en América Latina, hablando en términos peruanos, por ejemplo, el plátano de la isla, ¿no? Ese más, rojito, ¿no? No se puede vender en Europa porque técnicamente no es un plátano. Ahora, uno dice, babé, es una estupidez. No, no es una estupidez porque el momento, y esto aquí estamos en plena filosofía liberal en el sentido clásico, en el momento en que un gobierno se adjudica el derecho de legislar en tema de la forma de un plátano, estamos en una dictadura. Estamos en dictadura. Uno no puede poner en las botellas de agua mineral en Europa, el agua quita la sed, porque es contra la ley. Uno, bueno, etcétera, etcétera. Quieren legislar, por ejemplo, quisieron, esto ahí, gracias a Dios, Italia no lo permitió, quisieron poner fuera de la ley los hornos para hacer pizzas. Imagínense si le van a poder imponer a Italia no hacer pizzas en los hornos. Pero este es el tipo de mentalidad. Ahora, yo estoy hablando de cosas que parecen casi folclóricas, porque yo quiero comenzar por esos temas que chocan por la estupidez de los temas. Pero la cuestión es que la legislación europea que está entrando, que están imponiendo cada vez más, toca absolutamente toda la formación del Estado. Por ejemplo, en el campo moral, que hoy en día es muy importante, Juan Alberto habló de las mujeres que manifiestan con los pechos desnudos, etcétera, toda esa izquierda postmarxista o transmarxista, toda esa izquierda anárquica cultural. Toda la agenda de esa izquierda, LGBT, aborto, etcétera, es impuesta desde Bruselas. Si un país no acepta, por ejemplo, el aborto, inmediatamente le quitan los financiamientos, inmediatamente lo retiran de los programas europeos, inmediatamente lo tratan como paria. Por ejemplo, Irlanda. Irlanda hizo 3 referéndums sobre el aborto y el aborto perdió en los 3. La Unión Europea no los aceptó, amenazó Irlanda hasta que en la 4ª vez lo aprobaron. Es toda una historia un poco más compleja, más larga, pero pasó eso. Lo aprobaron y ahí entonces Irlanda pasó a ser un país europeo, quiere decir moderno. Imponen, por lo tanto, toda la legislación LGBT, matrimonio mal llamado matrimonio homosexual, se permiten incluso de llamar la atención al Vaticano porque no acepta mujeres sacerdotes. Bueno, eso en la parte moral. En la parte ecológica, que es una cosa que es hoy en día, ustedes ya lo saben y estoy seguro que lo han estudiado, que han hablado sobre esto, el verde, el nuevo nombre del rojo. Quiere decir, toda esta ecología que socapa de proteger la naturaleza, lo que hace es que el Estado imponga ciertas cosas. Ahora, así como hay organismos internacionales de la ONU que quieren imponer esto a nivel mundial, en Europa existen organismos de la Comisión Europea que imponen las cosas ecológicas, ambientalistas. Por ejemplo, hay el proyecto Natura 2000, que es para proteger las especies vegetales y animales. La consecuencia que es, si hay un mosquito en una zona X, en Holanda, por ejemplo, ha pasado, ellos
paralizaron la industria de la construcción porque extraer arena produce nitrógeno y hay una ley sobre hay un programa del nitrógeno europeo que no se permite emitir más de no sé cuántos no sé cuántos de micro. Por lo tanto, no se puede extraer arena. Sin arena no hay construcción. Literalmente el año pasado, el 2019, por tanto el anteaño, la industria de la construcción en Holanda quedó prácticamente paralizada por 6 meses. Por lo tanto, toda la agenda ecologista. Vemos también toda la política monetaria. Nosotros, como representantes de un pensamiento que se basa en la propiedad privada, en el libre mercado, sabemos que una condición de la soberanía de un país y de la fuerza económica de un país es la moneda. Por ejemplo, el dólar. ¿El dólar por qué vale? El dólar vale porque los Estados Unidos valen. Ahora, ¿qué es el euro? El euro, para comenzar, no es una moneda nacional. El euro es la moneda de una institución privada, que es la Banca Central Europea, que vende la moneda después a la comunidad europea, que la distribuye a los países miembros que tienen que emitir bonos para cambiarlos por el euro. Quiere decir, no existe más soberanía, no existe más libertad, porque basta que por un jueguito financiero, y todos sabemos que el mundo de la financia se puede manipular tranquilamente para arriba o para abajo sin ningún problema, y hay estos tiburones de la finanza que saben hacer esto. Yo no sabía hacerlo, pero hay gente que lo sabe hacer. Un país que no haga las reformas tributarias, que no haga las reformas laborales, que no haga las leyes económicas que impone la comunidad europea, inmediatamente, lo que en español se llama la prima de riesgo, quiere decir bueno, ¿cuánto te cuesta a ti comprar el euro? Porque claro, euro es euro, pero un euro alemán no es un euro griego. Que cuando Alemania compra un euro, lo compra a un euro. Cuando Grecia compra un euro, lo compra a un euro, pero tiene que dejar empeño con la banca central europea un tanto por ciento porque es una venta arriesgada, porque evidentemente Grecia no es Alemania. Pues yo podría hablar sobre la comunidad europea tantísimo, pero la idea que quiero decir es esto. Nosotros que luchamos contra el estatismo, nosotros que tenemos claro que una sociedad no funciona sin las libertades individuales y las libertades subsidiarias, que es decir, que cada nivel de la sociedad, cada nivel del país tiene que tener sus propias libertades para funcionar libremente dentro de la ley, evidentemente. Eso está siendo completamente roto por las imposiciones del gobierno europeo, que es de una parte el Europarlamento y de una parte la Comisión Europea. Por ejemplo, la justicia. Hay la Corte de Justicia Europea, que ahora está teniendo cada vez más importancia, incluso sobre las Cortes Supremas de los países, que ya no se pueden llamar supremas porque ya no son supremas. Ahora es la Corte Europea. Ahora, ¿por qué cuento todo esto? Porque de aquí nace un problema, una situación, que es uno de los puntos que en el debate más profundo en Europa es lo que está creciendo, que evidentemente esto está causando reacciones.
está causando reacciones cada vez más fuertes. Ustedes piensen que, no sé quién, Juan Alberto, creo, o Jorge, habló del Brexit, o de la Brexit, de la salida, ¿no? Que es Jorge, habló de la Brexit británica, es decir, Britain's exit. Sí. Bueno, 4 países europeos ya han votado Brexit en el pasado. Dinamarca, Francia, Irlanda y después, bueno, esto es Noruega, pero esto es un caso un poco aparte. Inmediatamente esto no fue aceptado y se volvió a insistir sobre la votación. El tratado de, no de Schengen, el que, caramba, que después fue sustituido por el de Lisboa. Hubo un tratado precedente, perdonen, hoy tuvo un día muy largo que comenzó en Roma con 2 reuniones en la mañana, pero el Tratado de Niza. Ajá. El Tratado de Niza, que era una especie de constitución europea, no fue aceptado por algunos países y por lo tanto cayó. Y por lo tanto la comunidad europea, por sus propias leyes, tendría que haberse diluido, que haberse roto, y tendrían que haber convocado una nueva, llamémosla, asamblea constituyente para constituir Europa con otras bases. No aprobaron Niza, le cambiamos el nombre y es el Tratado de Lisboa. Y hay quien no lo apruebe, porque será tratado como un paria. Y de hecho, propusieron el Tratado de Lisboa, que es idéntico al de Niza, y fue aprobado. ¿Qué quiero decir? Las reacciones es ahora, en Europa creo que es el fenómeno más importante que está habiendo, que son las reacciones del pueblo, llamémoslo por su nombre, de la gente normal, ¿no? Que ya no quiere saber de esta imposición burocrática europea. Y está reaccionando con fenómenos como, por ejemplo, no sé cómo los llaman en América Latina, los chalecos amarillos, los gilets jaunes de Francia, que el anteaño pasado y el año pasado fue un fenómeno enorme, muy grande. Fue, por ejemplo, aquí en Italia, un poco el fenómeno que se dio en las últimas elecciones con ese pseudo partido que se llama 5 Estrellas, el Cinque Stelle, que sacó 33%. Son unos idiotas, unos payasos, y esto yo lo digo de público, sé que me están grabando, lo puedo decir en la televisión italiana, son unos payasos, pero se presentaron en las últimas elecciones de 2 años atrás como el antisistema, la antipolítica, y siendo payasos, sacaron 33%. Quiere decir, había una reacción muy profunda. Ahora, desgraciadamente, ¿qué es lo que está pasando? Y aquí paso a otro punto de la situación europea. Perdón, antes de entrar en eso. Por lo tanto, un movimiento o un partido político o un movimiento cultural o político, social o lo que sea, tendría que saber interpretar los anhelos profundos y legítimos del pueblo europeo y tendría que saber canalizarlos hacia propuestas concretas, legítimas y viables. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Desgraciadamente, esto no es siempre el caso. Ustedes saben que cuando hay una reacción, inmediatamente surgen los falsos líderes que toman esa bandera y la llevan adelante. Es la famosa frase de Lenin: hagamos nosotros la contrarrevolución antes que la hagan ellos. Entonces, en Europa,
por razones que podemos explicar otra vez o en otro programa, desgraciadamente lo que se llama derecha quedó muy identificado a partir de los años 20 con las derechas nacionalistas. Por lo tanto, el fascismo en Italia, el salazarismo en Portugal, el franquismo en España, el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, etcétera, etcétera. Muy diferentes entre ellos, por lo tanto, no estoy diciendo que el franquismo es nazismo, muy diferentes, pero todos con una base común, que era una reacción contra un cierto mundo liberal de la época. En España, la anarquía que hubo antes, en Alemania, la República de Weimar, etcétera, etcétera. Por aquí lo que pasa, este fenómeno que, como dije, podríamos analizarlo en otro programa, desgraciadamente identificó mucho a la derecha con una mentalidad estatista. La famosa frase de Mussolini: todo por el Estado, todo en el Estado, todo no sé qué por el Estado, y sobre todo nada contra el Estado. Nada fuera del Estado y sobre todo nada contra el Estado. Que lo que aquí se llama, en Italia, quiero decir, la derecha social, la destra sociale. Ahora, la derecha social tiene puntos muy interesantes de reacción contra la revolución, pero tiene este, entre comillas, pecado original que piensa en términos de Estado. Por ejemplo, el corporativismo. Nosotros somos a favor de los gremios, somos a favor de las asociaciones de los trabajadores legítimas que tengan sus libertades subsidiarias, etcétera. El corporativismo de tipo fascista es muy diferente, es impuesto desde arriba y controlado por el Estado. Entonces, desgraciadamente, así un poco difuso en lo que podríamos llamar las derechas o las derechas europeas, hay esta mentalidad estatista que tiene cosas interesantes como la defensa del orden, de la autoridad, ¿no? Pero fácilmente cae en el interventismo estatal. Y cuando uno habla de libertades, cuando uno habla de derechos, ¿no? Inmediatamente este tipo de mentalidad de derecho, de falsa derecha, liberal y por lo tanto burgués revolucionario. Esto falsea mucho el debate político aquí en Europa y torna muy difícil el decir ciertas cosas y defender ciertas ideas. Y puede llegar hasta absurdos que, por ejemplo, hay grupos de, comillas, extrema derecha en Europa que defienden el comunismo, porque el comunismo es antiliberal. Ellos son antiliberales. Por ejemplo, muchos grupos de derecha defienden a Venezuela, es decir, defendían a Chávez, ahora defienden a Maduro, defienden a Fidel Castro, porque son antiamericanistas y los Estados Unidos son el enemigo público número uno y todo lo que sea antiamericanista es bueno. Ahora, en este ambiente que, como digo, lo estoy describiendo muy rápidamente, muy por puntos, es fácil que surjan líderes que sigan esta línea. Y es lo que está pasando. Por ejemplo, todos los sondeos de opinión pública están mostrando en Europa una aceptación cada vez mayor de la dictadura. En Italia, 35% de la opinión pública aceptaría una dictadura con tal de acabar con el caos de ahora. Hubo hace unos años, unos 5 o 6 años, sí, 6 años,
un caso muy curioso en Alemania. Un director de cine, un cineasta, hizo un film, ist wieder da, él ha vuelto, sobre Hitler. Y era que Hitler vuelve y de repente cae del cielo así y en un parque y se despierta todo medio quemado, medio sucio en el parque, pero Hitler, ¿eh? Y comienza a hablar con la gente. Y de ahí, pues, toda una serie de situaciones medio cómicas, medio... Pero, ¿qué es lo que pasó? Y esta es la parte sociológicamente importante. El cineasta, como tantos cineastas, desgraciadamente, era de izquierda, socialista, y si no me engaño, hebreo, ¿no? Por tanto, incluso el aspecto antinazista era muy fuerte. Y sacaron un actor genial, porque él de tal modo se metió en el papel que parecía Hitler. Entonces, muchas escenas de esta película era este pseudo Hitler conviviendo con la gente de la calle. Entonces, estas escenas eran libres, era él por la calle con un cameraman que lo seguía, él con el micrófono, por tanto, grababan. Y lo que comenzó con un guión, con un script, inmediatamente se dieron cuenta que lo mejor era que fuese espontáneo. Quedaron chocados del apoyo que este falso Hitler tenía, como si fuese un Hitler real. La gente sabía que era un actor, pero actuaba como si fuese real. El número de gente que viéndolo caminar por la calle desde los carros saludaba así, era enorme. A las tantas lo llevan a la sede real del partido neonazista, que no es Alternative für Deutschland, que no tiene nada de nazi. Y Hitler les dice, pero ¿cómo osaron ustedes dejar los ideales? Y todos quedan así chocados. Bueno, y el propio cineasta dice, mire, yo quedé chocado del apoyo que tenía este pseudo Hitler, pero como si fuese real, en la opinión pública alemana. Y yo estoy convencido, decía o dice este cineasta, que si la derecha alemana supiese jugar bien, tendría 35% del electorado. Entonces, claro, ustedes ven que de una parte muestra una reacción buena, que la gente ya no puede más. Ahora, en el momento en que si se presenta un Hitler, ya le sacan el brazo así y que lo saludan, quiere decir que no hay un líder, y esto aquí es el punto donde yo quería llegar. Me han preguntado sobre Orbán, yo ahora hablo de Orbán. En Europa occidental no hay un líder que pueda, en mi opinión, pero es la de tantos, que pueda representar realmente lo que sería una reacción conservadora, una reacción tradicionalista. Por ejemplo, en Italia, Salvini. Salvini, bueno, defiende tantos puntos verdaderos. Yo, si fuese italiano, yo votaría Lega. Pero de otro lado, es inmoral, ya está con la tercera amante, desbocado, dice, no sé cómo se dice en otros países, en el Perú decimos lisuras, quiere decir malas palabras. Sí. Eso es un líder tradicionalista. Marine Le Pen en Francia. Yo, si fuese francés, yo creo que votaría Front National. El número 2 del Front National es un homosexual, es un LGBT. Un LGBT abierto. Ellos no defienden las tradiciones católicas francesas, defienden el Estado francés. Entonces, en Europa occidental no hay ningún líder, en mi opinión, que pueda representar una verdadera reacción, y por verdadera digo que realmente eche sus raíces en nuestras tradiciones. Juan Alberto lo mencionó, Europa nació
del mundo greco-romano cristianizado, pero lo que dio el toque final de Europa fue la cristiandad. Un poco diferente en la ex-Europa oriental, en realidad Europa central, porque en esos países el ideal religioso está muy unido al ideal político. En términos españoles sería un nacional-catolicismo. Yo conozco muy bien la Polonia, he estado 1000 veces en Polonia, en Hungría he estado no sé cuántas veces, por lo tanto conozco y conozco representantes de los partidos políticos que están en el gobierno. Allí ellos entienden por una preservación, es una paradoja, pero el comunismo preservó alguna cosa en esos países porque los mantuvo bajo presión y tenían que reaccionar siempre contra el comunismo y no se dejaron influenciar por ciertas debilidades de la cultura moderna occidental, no la cultura occidental, sino esta cultura o falsa cultura. Entonces, por ejemplo, claro, por ejemplo, la semana pasada, fue hace muy poco tiempo, el Parlamento húngaro aprobó una ley que después va a ser incluida en la Constitución, que matrimonio es entre hombre y mujer, punto. Hace 2 semanas, el Parlamento polaco aprobó una ley que sea aborto cero, punto y basta, es decir, no hay aborto en ningún caso. Ahora, ellos se pueden permitir este lujo, digamos, porque han entendido que una reacción contra estas tendencias tiene que ser una reacción también cultural y también religiosa. En Polonia no tienen ningún problema de proclamar esto. En Eslovaquia también, que es un país que conozco tal vez mejor de todos estos. He estado 1000 veces también allí. Hungría, etc. Por lo tanto, paradojalmente, de esos países que después forman el grupo que se llama de Visegrad, de estos países están viniendo las mejores reacciones. Por lo tanto, Hungría, Eslovaquia, Polonia, Estonia, porque en Estonia también hay esta situación. Y vean que no son todos católicos, algunos son protestantes. Estonia es mayoría protestante, Hungría es mitad-mitad, Orbán concretamente es protestante, es luterano, no es católico. Pero existe una mayoría política de derecha y una derecha que entiende que está en medio de una acción que tiene que ser cultural y tiene que ser, por lo tanto, también religiosa, cosa que en Europa occidental no hay, y esto, en mi opinión, es la gran debilidad de las reacciones en Europa occidental. Por ejemplo, en España, Vox. Yo lo digo, el voto es secreto, pero aquí estamos en el confesionario, por lo tanto, yo voto Vox, porque uno ve el panorama político y bueno, lo que de mejorcito hay es eso. Ahora, si fuera yo a apuntar los defectos que yo encuentro en Vox, saldría una enciclopedia en Spazzacalpe. Entre otros, y el principal, que no entienden y no hacen la contrarrevolución espiritual, religiosa y cultural, ¿no? Entonces uno ve que, y con esto acabo, hoy preparando un poco este programa, me fui a leer todos los sondeos de opinión en Europa, que hay elecciones generales en Bulgaria, hay elecciones municipales en varios países, hay elecciones regionales en varios países, etcétera, etcétera. En todos los sondeos muestran, escrito en España, y en Portugal un poquito, muestran una mayoría de derecha. En todos, en Alemania, en Francia, etc. Ahora, ¿por qué esa mayoría
de derecha en los sondeos de opinión no se traduce después en un gobierno, en un verdadero gobierno de derechas, aquí es una debilidad, es un defecto de los líderes que tendrían que estar liderando esa reacción. Yo aquí cierro, yo creo que ya hablé demasiado. Si ustedes tienen cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier objeción, yo estoy dispuesto a responder. Y no entré en el análisis de ningún país en concreto. Hablé un poquito de Alemania, un poquito de España, Hungría, pero se podría hacer también un análisis también de los varios países. Muchísimas gracias, doctor Loredo. Ha sido un excelente resumen, ¿no? Como usted bien dijo, pues una revisión muy general. Me parece a mí muy interesante lo que está sucediendo justamente en los países de Europa del Este, ¿verdad? Nosotros les seguimos mucho la pista a estos países porque, pues bueno, fueron los que hicieron la transición hacia economías más libres a principios de este siglo, muy concretamente, países como República Checa, ¿no? Pero que bueno, siguen sumidos y tienen puesta esa camisa de fuerza que usted ha apuntado muy bien, que es la Unión Europea, ¿verdad? Justamente la gran guerra del expresidente, el doctor Václav Klaus, quien es presidente honorario de este Foro Liberal de América Latina, a propósito, pues es precisamente declarada la guerra a la Unión Europea, ¿no? Y cómo República Checa, pues se sale, ¿no? Y a eso le ha llamado precisamente Czechsit, ¿verdad? En alusión a cómo la República Checa debiese de salir. Interesantísimo, no sabía yo que Dinamarca, Noruega, y si nos hiciera el favor de repetir los otros dos países que ya habían... La propia Francia rechazó el Tratado de Niza y por lo tanto técnicamente salió de la Unión Europea. E Irlanda creo que mencionaba también. Irlanda ¿verdad? también, pero inmediatamente no tomaron eso como siendo válido y repitieron exactamente la misma cosa. Yo aquí estoy viendo varias preguntas en el chat. Si quiere podemos entrar en eso. Sí, excelente. Cabalmente a eso iba a llegar porque Julio Sucasaca de Perú precisamente pregunta de qué manera política o económica están tratando de castigar los eurocráticos al Reino Unido, ¿no? O sus ciudadanos por eso. Bueno, no, para comenzar, el Reino Unido aquí dice en el 2016 el Reino Unido abandonó la Unión Europea. De hecho, fue en 2018. Hubo un referéndum que John Major, que era el primer ministro, pensaba de ganar y no ganó, perdió. Y entonces se votó la Brexit. Ahí asumió, él tuvo que renunciar, asumió la Theresa May, Sí. que a las tantas tuvo que renunciar también, y hubieron elecciones generales y se presentó Boris Johnson, que había sido alcalde de Londres, por lo tanto un puesto importantísimo, porque Londres tiene como 20 millones de habitantes. Gobernar Londres es como gobernar un país. Y él se presentó con un solo eslogan: Make it happen, hagámoslo, que era la Brexit, y ganó. Por lo tanto, es como si hubiera habido un segundo referéndum. Ahora, inmediatamente lo castigaron. Primero, antes de la Unión Europea, ¿qué es lo que había? Había toda una red de tratados bilaterales entre todos los países europeos, algunos multilaterales como el Pacto del Acero, algunos también como el Pacto de Roma, multilaterales, pero toda una red de tratados bilaterales. Por ejemplo, uno podía, yo he viajado en Europa con pasaporte peruano tranquilamente en los años 60. Uno mostraba el pasaporte, ni se lo sellaban, uno entraba tranquilo como Pedro por su casa. Controlaban porque había frontera,
pero era en una frontera, todo el mundo decía, esto es Europa. ¿Qué es esto y eso de Francia, Alemania? Muestre el pasaporte francés, entra en Alemania como Pedro por su casa. Es decir, ya había una Europa muy unida, ya había libre circulación de los bienes y de las personas, con fronteras, por toda esta red de tratados bilaterales. Inglaterra o el Reino Unido dijo, bueno, yo salgo de la Unión Europea, rompo con los tratados europeos, pero hago de nuevo esta red de tratados bilaterales, que lo que hizo Bruselas prohibió a los países miembros de la Unión Europea hacer tratados bilaterales con el Reino Unido. Entonces, claro, empresas que tenían base en el Reino Unido tuvieron que salir. Entonces, Inglaterra ha perdido, por ejemplo, la Lloyds, la famosa Lloyds, ahora está en Bruselas. Toda una serie de organismos y de empresas, incluso privadas, multinacionales, tuvieron que salir. Ahora, yo estoy seguro que al final se van a rendir a la Realpolitik, como la llaman los alemanes, es decir, a la realidad. Claro. El Reino Unido es un país potentísimo y tienen que tratar con él. Pero en un primer momento dijeron, no, ningún acuerdo bilateral. Usted trata con la Unión Europea, usted no puede tratar con los países, países. Ahora, Inglaterra se está vengando un poco porque la mayor vacuna que se está usando en Europa ahora es la AstraZeneca, que es inglesa. Es inglesa, claro. Entonces, bueno, ahora son ustedes que me tienen que pedir vacuna a mí. Vamos a ver cómo es la cosa. Entonces claro. Ahí se pusieron AstraZeneca cortó las vacunas para Europa, ¿no? Las cortó y Europa dijo, le vamos a meter juicio. Inglaterra dijo, ¿juicio con qué si yo ya no soy de la Unión Europea? Entonces ahí tuvieron que bajar la cresta. Entonces, claro, yo creo que a la larga la Realpolitik va a vencer y ellos van a retomar este tipo de tratados bilaterales. Pero ese es un modo, por ejemplo, por el cual los eurócratas, como los llaman, castigaron. Hay otra pregunta, es la Iglesia Protestante Europea, ¿cómo lo está tomando? Bueno, este es un poco más religioso. Yo no sé si quiere que la responda también. Sí, sí, por favor, claro. La Iglesia Protestante Europea, ¿cómo lo está tomando el accionar del ecumenismo que propugna el Papa señor Bergoglio? Bueno, para comenzar, no existe una Iglesia Protestante Europea. Las iglesias protestantes son iglesias nacionales. La Iglesia católica quiere decir universal, es una en todo el mundo. Las iglesias protestantes son nacionales. Entonces hay la iglesia alemana, la Evangelische Kirche Deutschlands, hay iglesia hugonote francesa, hay iglesia valdese italiana, etc. Cada una lo toma en un modo muy diverso. Entonces, es imposible dar una... En Inglaterra hay iglesia... la iglesia llamada anglicana, pero se llama Iglesia Católica de Inglaterra, tanto que uno en Inglaterra, cuando le preguntan de qué religión tiene uno, si uno dice católico, ellos entienden católico anglicano. Uno tiene que decir soy católico romano, ¿no? Entonces, claro, es muy diferente iglesia por iglesia. Hay iglesias que están muy en la línea con el Papa Francisco, otras que no están absolutamente en la línea con el Papa Francisco. Hay situaciones muy diferenciadas. Claro, claro, sí. Muchas gracias, doctor. ¿Qué países son los más perjudicados y cuáles los más beneficiados por la Unión Europea? ¿Se acuerdan ustedes del canciller Otto von Bismarck,
llamado canciller de hierro, que fue el canciller que hizo el Segundo Reich, es decir, el Reich de 1870. Fue ministro del Kaiser, primero del rey de Prusia, Guillermo, después Kaiser Guillermo I. Y él era lo llamaban el canciller de hierro, de Eisenkanzler, der Eisenkanzler. Bueno, él decía que en todo tratado hay un caballero y un caballo. Es decir, en todo tratado no hay nunca un tratado de igual a igual. ¿Qué acontece? En la Unión Europea hay caballeros y hay caballos. El caballero por excelencia es la propia Alemania, ¿no? Por ejemplo, Alemania tiene un export, ¿no? una exportación tan grande como la exportación china. Ustedes piensen lo que es la potencia alemana, para que con el tamaño que tiene una exportación comparable a la exportación china. Por tanto, tiene un superávit comercial absolutamente gigantesco. Por lo tanto, es el criterio para el euro, porque el criterio para la prima de riesgo es el 1, ¿no? ¿El 1 qué es? El 1 es el euro alemán, es la prima de riesgo alemana. Por lo tanto, los más beneficiados son Alemania y Francia, que se agarra a Alemania, y el eje el eje París-Berlín, y Macron, que se encuentra con la Merkel, porque la France, que ahora ya no es la France que fue antiguamente, ¿no? Pero medio se agarra a Alemania. Después hay otros Benelux, que son países ricos, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, etc. Y después hay lo que podríamos llamar la clase B en la Unión Europea, que es sobre todo el sur: Grecia, España, Portugal, Italia, ¿no? Que son los que más sufren, son los que menos beneficiados, son los perjudicados, porque ya no tienen margen de maniobra económica, porque no pueden jugar con su moneda, porque ya no tienen moneda. Y cuando quieren jugar con el euro, se encuentran con que el criterio del euro es Alemania. Ahora, ¿cómo va a competir Grecia con Alemania? Por ejemplo, es una cosa ridícula. Grecia es un gran país con una gran historia, todo lo que uno quiera, pero no puede competir con Alemania. Históricamente son iguales porque son miembros de la Unión Europea. En la realidad de las cosas, Alemania puede imponer lo que quiera. Entonces, en esta Unión Europea, todos son iguales, pero unos son más iguales que otros. Claro, Dime sí. una cosa, Julio, si me permites. Va- Julio, dime, ¿quién elige a este poder centralizado europeo que está por encima de los países? ¿Quién los elige? ¿Con qué legitimidad tienen esa autoridad? Entonces, el Parlamento Europeo es elegido democráticamente. Después, todos los otros cargos son elegidos por los gobiernos. Por lo tanto, ningún cargo es elegido. Y el gobernador de la Banca Central Europea, que es el que comanda todo, porque quien tiene la plata es el Paganini, quien manda todo, eso es elegido exclusivamente en los altos círculos financieros. Por lo tanto, no existen cargos elegidos en el primer nivel de la Unión Europea ni de la Comisión Europea. Lo único que es elegido es el Parlamento Europeo, que nadie sabe lo que hace porque están ahí a no sé cuántos kilómetros. Si uno pregunta quién es el representante de tu país en el Parlamento Europeo, nadie sabe. Por lo tanto, y eso, el propio relatorio anual del Parlamento Europeo dice
el primer problema que tenemos es la falta de transparencia democrática. Ellos mismos lo dicen. Ujú. Pero eso se ha vuelto una costumbre, ¿no? Porque, por ejemplo, hay entidades como la Organización Mundial de la Salud nos impone una cuarentena. Hay entidades como el Fondo Monetario Internacional que ya hasta nos está imponiendo ideología de género. Y ningún pueblo los ha elegido, pero tenemos nosotros que subordinarnos a esas políticas, ¿no? O sea, el nuevo orden mundial, ¿de dónde salió para imponernos a nosotros y subordinarnos a nosotros, ¿no? Esa es una gran pregunta, porque esto está ocurriendo en todos los 5 continentes. Tú aquí tocas un punto que yo hubiera querido, que quisiera mencionar. Por favor. Tú cuando estás seguro que gobiernas, estás seguro que has convencido a tu pueblo, tú no haces fuerza, porque tú sabes que tu pueblo va en la dirección que tú quieres. Habrá un detalle aquí, un detalle allí que tienes que ajustar, pero tú dejas que la cosa corra por sí porque tú sabes que van a ir para donde tú quieres. ¿Cuándo es que tú tienes que imponer cosas por la fuerza, en modo dictatorial? Es cuando las cosas no van en el sentido que tú quieres. Entonces, uno de los desarrollos de estos últimos años, que es cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor, que estamos caminando a pasos agigantados hacia formas dictatoriales en todos los niveles. Ahora, eso no sería necesario si la opinión pública estuviese convencida. Entonces, paradoxalmente, la actitud dictatorial es una prueba de debilidad. Cuando tú tienes que imponer una cosa por la fuerza, es porque tú eres débil. Porque tú tendrías que poder convencer a la gente sin usar la fuerza. Cuando tú tienes que usar la fuerza, ya perdiste la batalla. Y lo que está pasando en todos los niveles, por lo tanto, tú hablas de nuevo orden mundial, es uno de los aspectos, pero no es el único. Pero es uno de los aspectos importantes. Pero vemos que a varios niveles lo que está avanzando son formas cada vez más dictatoriales. Tú ves, por ejemplo, las leyes que están aprobando cada vez más en varios países contra la homotransfobia. Si tú dices que a ti no te gustan los homosexuales, te meten en la cárcel. Si tú le dices, bueno, lo que le pasó o lo que le está pasando en Perú, ¿cómo se pronuncia? Kerlek. Sí, Kerlek, sí. Kerlek, ¿no? Tú ya no puedes, ahora tú ya no eres libre de dar tu opinión. Ahora, eso, ¿por qué? Porque ellos sienten que ya no son tan seguros en la opinión de ellos, porque si ellos fuesen seguros de la opinión de ellos y estuviesen seguros que la opinión pública los sigue, no tendrían necesidad de callarnos la boca. Entonces, uno de los mayores desarrollos que está sucediendo en estos tiempos es que estamos caminando en todos los niveles cada vez más hacia formas dictatoriales. Si me permite, Jorge, una última pregunta nomás. Julio, mira, aquí hay un político que es este señor Alberto de Belaúnde, cuya única bandera política siempre ha sido el matrimonio homosexual. Él dijo una cifra que no sé dónde la sacó, que habían cerca de 3.350.000 homosexuales en el Perú. Pero la OMPE dijo que él sacó 172.000 votos. O sea, hay 3.200.000 que no votaron por él siendo homosexual. Por lo tanto, eso me da a mí que pensar que el homosexual no está en la agenda. Mi pregunta es, en países donde tú has visto en Europa que ya está el matrimonio homosexual ha sido masivo o son indiferentes al matrimonio? Porque a mí me parece que es una gran mentira. Es una gran mentira, ¿no? Absolutamente. En España, cuando lo aprobaron el primer año, hubieron como 15.
Y ahí quedó. Y ahí quedó. O sea, hacer todo un escándalo para... La cosa es esta, ellos lo hacen por una agenda ideológica, porque, por ejemplo, si tú quieres convivir con otra persona, ya existen leyes que te permiten convivir con otra persona tranquilamente. Incluso si tú haces un contrato de persona a persona, de comunidad de bienes, tú lo puedes hacer porque los contratos son libres entre dos ciudadanos mayores de edad. Los contratos, siempre que estén en la ley, son libres. Entonces, dos ciudadanos pueden hacer un contrato de comunidad de bienes. Ahora, eso es un matrimonio, ¿no? Ahora, ellos quieren llamarlo matrimonio, quieren sustituir la familia por eso, Claro, porque lo que quieren es destruir la familia. claro, es el punto del manifiesto comunista el que está detrás de todo. Claro. Bueno, gracias Jorge, esa era toda la pregunta. No, muy buenas preguntas, Juan Alberto, muchas gracias. Quiero, entre tanto, agradecer la sintonía, la preferencia de varias personas que se manifiestan en Facebook Live. Y uno de ellos hace una pregunta ahí que se reitera, ¿no? Doctor Loredo, dice, muchos católicos dicen que no son ni de derechas ni de izquierdas. ¿Qué opina usted al respecto? Mire, No sé, tal vez por... lo único que sé es que nuestro Señor dijo que en el fin del mundo los buenos estarán a su derecha y los malos a su izquierda. Ok, bueno, eso quedó muy Permítame la claro. broma, es una broma, no, porque evidentemente Dios no tiene ni derecha ni izquierda. El problema son los principios, son las doctrinas. Por ejemplo, usted es a favor de la familia como institución natural e sacramental. Los comunistas, izquierda, son contrarios a la familia. Si usted lee el libro de Engels, El origen de la propiedad de la familia y del Estado, y que después una línea desarrollada por los freudo-marxistas, dicen la familia es el origen de todas las alienaciones, incluso de la propiedad. Entonces hay que destruir la familia para destruir la mentalidad alienante. Por lo tanto, la izquierda se define, entre otras cosas, como enemiga de la institución familiar. Por lo tanto, defender la familia es de derechas. Ahora, un católico defiende la familia, un cristiano. Aquí no es cuestión de ser católico en este punto. Un cristiano defiende la familia. La propiedad privada. Marx y Engels dicen en el manifiesto comunista, si queremos sintetizar el comunismo, es la abolición de la propiedad privada. No tanto como cosa socioeconómica, sino más bien psicológica, porque la propiedad privada aliena al que no tiene, al que tiene. Por lo tanto, como ellos son libertarios, quieren la desalienación total. Ahora, hay dos mandamientos de la ley de Dios que defienden la propiedad privada, el séptimo y el décimo. Y si queremos no desear la mujer del próximo, del prójimo, también es propiedad privada, ¿no? Porque es mi mujer o tu mujer y yo no puedo desear tu mujer ni tú la mía. Por lo tanto, usted ve que la propiedad privada, que es de derecho natural y de derecho divino, tiene que ser defendida por un católico. Ahora, eso hoy es de derecha, defender la propiedad privada, y atacar la propiedad privada es de izquierda. Defender las tradiciones que nos vienen de nuestra civilización cristiana, porque también no es que la tradición de por sí sea buena, la tradición es el modo en el cual se perpetúa algo y hay que ver qué se perpetúa, cuál es el contenido de la tradición. Ahora, cuando uno habla de tradición, se entiende implícitamente que son nuestras tradiciones que nos vienen de la civilización cristiana. Ahora, un comunista o de izquierda es por definición un revolucionario, que no acepta ninguna tradición porque no acepta todo el bien que nos viene del pasado. Por lo tanto, defender la tradición es de derecha, atacar la tradición es de izquierda. Entonces, claro, hay que ir
a los principios, hay que ir a la doctrina. Y uno allí ve que si uno es católico tiene que defender ciertas doctrinas que hoy se identifican como siendo de derecha. Claro, muy, muy claro, doctor Loredo. Y a propósito, pues anunciar que usted participa de la asociación Tradición, Familia y Propiedad, ¿no? Yo A soy el propósito, ¿no? presidente Usted, aquí en Italia. ok, presidente, sí, ahí, bueno, ahí lo tienen. Este es una asociación cuya dirección en internet es atfp.it. ATFP, Associazione Tradizione Famiglia e Proprietà.it, Italia. Excelente, porque esa es una muy buena referencia, aprovechando que en la sala se encuentra con nosotros Guido Sicchetti, quien nos apoya y es nuestro embajador allá en Europa. Aprovechamos para Piacere di conoscerla. Ok, por ahí está Guido. Y efectivamente, pues ya tenemos fanpage en Europa, 5R Europa, así nos puede buscar, ¿De doctor. qué ciudad es, Guido? Él está, bueno, no sé si estás, Guido, en la sala, tal vez quieras presentarte brevemente. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Bueno, lo vi Bueno, al no sé, principio. yo vivo en Pero Milán. está. Yo vivo en Milán. Juan Alberto tiene mi teléfono. A veces no lo usa en horarios un poco raros, pero lo usa. Ya no te escapas, Juan Alberto, ¿eh? Ya no te escapas de esto. Ya no te escapas, sí. Sí, No, no, joven. le pueden dar mi teléfono tranquilamente, que me llame cuando quiera. Perfecto, perfecto. Bien, hay una mano levantada, vamos a dar la oportunidad y luego le vamos a dar el micrófono también al profesor Alberto Mansuetti, que seguramente Sí, quiere sí, sí. saludar al doctor Loredo, y ya empezamos con los anuncios en la parte final de nuestro programa. Adelante, Julio Andrés García, por favor, si nos recuerdas de qué país nos escuchas. Buenas, soy de Colombia. ¿Me escucha, profesor Chapas? Sí, sí, sí. Gracias, muy amable. Como lo dije la primera y la segunda vez, soy colombo-venezolano, venezolano de nacimiento, pero ya hace más de 25 años vivo en Colombia porque mi papá, cuando se pensionó de Venezuela, nos vinimos aquí a Colombia. Así es que yo soy venezolano por nacimiento y colombiano por adopción. Bueno, y porque la Constitución de Colombia dice que todo hijo de colombiano no pierde la nacionalidad. O como diría el profesor Mansuetti, lo tengo por jus solis y por jus sanguis, como hablan los abogados. Gracias, Julio Andrés. Adelante con tu pregunta. Lo del tema de propiedad privada, la gente aquí tiene un concepto y hasta es cosas que le enseñan a uno. Uno piensa que aquí le enseñan, no, propiedad privada es, por ejemplo, el que tiene, por ejemplo, la propiedad privada, ¿qué es para ustedes el concepto? Porque aquí a uno le enseñan que la propiedad privada solamente es, por ejemplo, cuando usted compra una casa, un carro, finca, acciones por ejemplo, de una compañía. Pero tiene que también ver algo con la parte mental. Estaba hablando el profesor Julio de Italia. Sí, bueno, la cosa es esta. Tendría que explicar un poco más largamente la filosofía marxista. Si Jorge me da 2 minutos, intento sintetizar 2 Por minutos favor, la cosa. adelante, doctor, somos todos ellos. No, para el derecho natural, y si quieren leer, hay un libro, bueno, es en italiano, Ensayo de Derecho Natural de Luigi Tapparelli d'Azeglio, que es impresionante, que uno puede demostrar, no lo haré aquí porque no hay el tiempo, uno puede demostrar estrictamente desde el punto de vista del derecho natural que la propiedad privada es un derecho natural primario y es esencial para la sobrevivencia del hombre y para la consecución de sus fines. Que la naturaleza tiende hacia ciertos fines que hacen parte de la propia naturaleza. El hombre, para la consecución de sus fines,
necesita de la propiedad privada. Entonces, la propiedad privada por el derecho natural se demuestra muy fácilmente. La propiedad privada es de derecho divino también. Bueno, ya el derecho natural es derecho divino porque está en español, ahí que está. Sí. El derecho natural, la naturaleza, y por lo tanto las leyes que rigen la naturaleza fueron creadas por Dios. Por lo tanto, el derecho natural acaba siendo en el fondo divino. O también hay todos los mandamientos de la ley de Dios y el magisterio de la iglesia que enseña la propiedad privada. Ahora que tenemos este libro, Taparelli da Celio Luigi, ensayo teórico de derecho natural, no es fácil lectura, es profunda, es muy metódica, pero yo se los aconsejo mucho porque es absolutamente fabuloso. Ahora, según Marx, y aquí entro en filosofía marxista, el hombre no tiene espíritu, el hombre es materia evolucionada. Ahora, ¿cómo evoluciona? ¿Cuál es el motor de la evolución del hombre? Es el trabajo. El hombre es el homo faber, el hombre que hace. Mientras más trabajo, más me desarrollo. Entonces, el hombre igual trabajo. El trabajo es la esencia del hombre. Es por eso que las relaciones de trabajo son la estructura de la sociedad. Todo el resto son superestructuras. La estructura, que es el fundamento de la sociedad, son las relaciones de trabajo. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo propiedad y tú no tienes? Que como tú eres trabajo y la propiedad es fruto del trabajo, al no tener propiedad, tú no tienes ser. Y yo, como tengo propiedad, yo te pago a ti para que trabajes para mí. Entonces tú me estás vendiendo no tu trabajo, sino tu ser. Por lo tanto, Marx decía, el salario es prostitución. Así como una mujer vende su cuerpo, vende a sí misma cuando se prostituye, el trabajador vende a sí mismo cuando trabaja para otro, porque propiedad, trabajo hacen parte de la esencia del hombre. Entonces, eso es una alienación. Alieno es que yo pertenezco a otro. Alienus quiere decir ajeno, es otro. Entonces, la propiedad es alienante, es esclavizante. Y como ellos son libertarios, para que no haya, para que todos seamos totalmente libres, no podemos ser libres si tenemos propiedad. Entonces, ellos caminan hacia la disolución de la propiedad, repito, no tanto por un motivo económico. Un motivo económico lo hemos visto, donde han abolido la propiedad privada y la libre iniciativa, la economía se ha ido al agua. Firmado Venezuela. Yo he conocido la Venezuela de los buenos tiempos y era un país riquísimo. Ellos lo hacen, por ejemplo, el ministro de la Reforma Agraria de Allende, Jacques Ronchol, que era discípulo de Rómulo Betancourt, venezolano, que era el que proponía la reforma agraria para América Latina, decía, la reforma agraria no la hacemos por motivos económicos, la hacemos por motivos filosóficos, que tenemos que acabar con la propiedad privada. Entonces, la propiedad privada, la defensa nuestra de la propiedad privada no es tanto una defensa a nivel económico, sino es una defensa anticomunista en este sentido muy profundo. Entonces, no sé si conseguí en 2 minutos sintetizar un panorama que realmente es un poco complicado. Sí, no, lo hizo magistral, doctor. Yo no
No encuentro cómo siendo ya las 2 de la mañana en Italia, 2:30 ya. 2:30, no tiene No, no, tanta... y he tenido un día muy, muy largo que comenzó a las 8 de la mañana con reuniones en Roma, porque estaba en Roma. Tuve 2 reuniones en la mañana, un almuerzo de trabajo, de ahí tuve que tomar el tren. Llegué aquí a las 8 de la noche y tuve que comenzar ya a ver cosas. Wow, no, Pero sí, no no, se preocupe, estoy qué, fresco como una lechuga. qué lucidez, ¿no? Para poder transmitir pues estos conocimientos tan claros. A mí me queda muy claro y yo creo que es el sentir de muchos, con lo cual reiteramos nuestro agradecimiento, doctor, por esta disposición que ha tenido. Quiero cederle la palabra al profesor Mansuetti para que le salude y bueno, ya pasamos a la conclusión. Adelante, profe, bienvenido. Ahora le doy mi micrófono. Perdón, una cosa. Mándeme después hay varias preguntas que estoy viendo que no vamos a tener tiempo para responder. No entendí eso, que los marxistas son libertarios, cómo impacta tradición, familia y propiedad en Italia. Mándemelas y yo prometo responderlas por escrito, y como tenemos el nombre de las personas que las han hecho, yo con mucho gusto respondo por escrito. Muchas gracias, doctor. Sí, sí, efectivamente. Con gusto, vamos a tomar nota y le compartimos esas preguntas. Adelante, profesor Mansuetti, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Antes de agradecerle al doctor Julio Loredo, quiero pedirle disculpas a él y a los demás. Fue que estoy trabajando mucho preparando mis clases de los lunes, que las reiniciamos, si Dios quiere, el lunes 15 de este mes, y me quedé imperdonablemente dormido. Me recosté un ratito, digo, bueno, faltaba como una hora para la reunión y voy a descansar un ratito y ¡ay! Me quedé dormido. Así que pido disculpas al doctor exponente y a todos. Después veré la parte que me perdí, la veré por diferido. Alcancé a ver nada más una notable observación del doctor Julio acerca de que el imponerse tiránicamente es signo, indicador inequívoco de debilidad. Bueno, me gustó mucho eso, porque nos alienta, ¿ok? Ellos no son tan fuertes como aparentan ser y hacernos creer el nuevo orden mundial. Carece de fuerza y la debilidad se manifiesta, por ejemplo, en el presidente Joe Biden, que en pocos días de presidente ha hecho 40 órdenes ejecutivas y los sectores conservadores en Estados Unidos le han señalado con toda razón de que gobernar un presidente que gobierna los Estados Unidos mediante órdenes ejecutivas es un dictador o peor aún un tirano desde el punto de vista del derecho natural, porque desde el punto de vista del derecho natural que estamos hablando, la dictadura es un remedio excepcional para situaciones excepcionales que está presente en todas las constituciones, en las repúblicas, desde Roma hasta la fecha, y la tiranía es otra cosa completamente distinta. El hecho de que el presidente Biden haya haya hecho 40 órdenes ejecutivas en pocos días, creo que las ha firmado sin leer, o ya las tenía preparadas de antes, obviamente. Sí, seguro. ¿Okay? Entonces, eso nos da una pauta en la misma dirección que el doctor Julio señalaba de falta de autoridad. Y la falta de autoridad, en el contexto de la palabra autoridad, derecho natural, ¿ok? La falta de autoridad deviene de la falta de legitimidad. Y esto da justo en la intención de la pregunta que Juan Alberto le hizo al doctor Julio, en sentido de que no los eligió nadie. A Biden sí lo eligieron, pero a los eurócratas y a los burócratas de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, no los eligió nadie. ¿Ok? Entonces, carecen, yo lo que quiero señalar hoy
es un tema jurídico por ser hoy el Día del Abogado. Me han felicitado ya. Es un tema jurídico, simplemente. ¿Por qué la debilidad que el doctor Julio señala? Porque carecen de autoridad debido a un enorme déficit de legitimidad. ¿Ok? ¿Y por qué? Vamos siempre más atrás, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué carecen de legitimidad? Muy simple, porque las órdenes ejecutivas, los decretos, en Argentina se llama decreto de necesidad y urgencia, los ucases que dictan, okay, como los zares rusos, no dictan ucases, van en contra de la naturaleza. Así de simple. Porque la familia, la libertad, la propiedad son por naturaleza inherentes al ser humano. Y el ser humano lo considera como propio, algo que no le pueden arrebatar así nomás, la familia, la libertad y la propiedad. ¿Ok? Entonces, la ideología que les motiva, porque de eso estábamos hablando también, de la ideología que les motiva, va simple y sencillamente en contra de la naturaleza. Es una rebelión contra la naturaleza. Es el título de un libro de Murray Rothbard, si no me equivoco. ¿Okay? Es una rebelión contra la naturaleza. Por eso ataca puntos neurálgicos del ser humano como criatura más o menos racional, digamos. Ataca puntos fundamentales del ser humano y por ello carecen de legitimidad. Al carecer de legitimidad no tienen autoridad y al no tener autoridad, entonces eso es un punto que el doctor Julio señaló muy bien, eso es debilidad. Y los intentos de imponer de manera autocrática, autoritaria, llámele así, yo diría absolutista, tiránica, para resumir todo en una sola palabra, es imponer por la fuerza. O sea, el hecho de que tengan que imponer su ideología y los mandatos y mandamientos que se están basados ideológicamente, revela su debilidad. Y su debilidad es porque carecen de autoridad y legitimidad. Así que muchas gracias, doctor Julio, muchas gracias a todos. Disculpas por llegar tarde. Y bueno, ya sabe, doctor Julio, esta es su casa, así que esperamos tenerlos de nuevo. Ya me felicitaron por el Día del Abogado. Ok, bueno, gracias. Bueno, Jorge, le corresponde el cierre ahora si el doctor Julio nos quiere agregar algo antes de terminar. No, felicidades, no sabía que hoy era el Día de los Abogados. Felicidades a usted y a cualquier otro abogado que nos... Hay algunos abogados aquí, sí. Y ha tocado, que usted encerró con la cereza encima de la torta, como se dice, que es tocando ese punto que de no legitimidad porque no siguen la naturaleza, porque lo único que da legitimidad verdadera es seguir la naturaleza. Excelente. La naturaleza es el propio ser. Claro. Muchísimas gracias, doctor Loredo. Yo quiero darle la palabra a Juan Alberto Ugas para el agradecimiento final por su participación, no sin antes unos anuncios muy breves que me han pedido. Número uno, pues recordarles inscribirse a nuestro sexto Foro Liberal de América Latina que vamos a llevar a cabo el 19 y 20 de marzo próximo. El Partido de Evolución de Perú es el equipo organizador y está preparando un evento realmente magnífico en modo virtual, con muchos ponentes, pues casi todos miembros del directorio del Foro Liberal de América Latina. Están viendo ustedes en nuestras redes sociales las entrevistas que ha venido
haciendo a manera de preparación y a manera de ir fogoneando, ¿no? el interés por participar en nuestro evento anual. Así es de que todos están invitados. Hemos dejado ahí en el Facebook Live el link para que puedan registrarse. También, segundo anuncio, decirles que el 15 de febrero, justamente, ya el profe lo adelantaba, el profe Alberto Mansuetti va a comenzar una nueva etapa en su enseñanza con nosotros, los liberales clásicos de América Latina. Es el lunes 15 de febrero y pueden comunicarse con Johan Quesada y estar muy atentos a lo que estamos posteando principalmente en Facebook, en la fanpage del Foro Liberal de América Latina. Allí hay un formulario de inscripción al cual deben atender, por favor, para ser parte de este proceso de enseñanza, formación continua, que el profe ha titulado La Realidad, para que vayamos viendo, pues, justamente estas enseñanzas que el doctor Loredo también nos trae a estos conversatorios. Bien, creo que con eso me quedo y ya, pues, doy la despedida final, no sin antes, Juan Alberto, me gustaría que tú le agradezcas personalmente al doctor. Ok, muchas gracias. Sobre todo hay que agradecerle porque llamarlo a las 4 de la mañana por una burrada mía me mandó al diablo, pero no me quitó la amistad, ¿no? Julio, gracias por tu cortesía eterna, por estar siempre con nosotros. Hay una conversación más pendiente todavía que la vamos a grabar, pero acostúmbrate a que te vamos a invitar más temprano. La llamada será más temprano. Gracias, Julio. Siempre nutriente, siempre culto, siempre pedagógico, conversando con todos nosotros. Tienes que ser un invitado constante y continuo aquí en el equipo del foro. Gracias, ha sido muy gentil contar contigo, Julio. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias, doctor Loredo. Yo hago públicas las palabras de nuestro colega John Javier Muñoz. Es un privilegio que pocas veces nos da la vida el escuchar a una persona tan preparada como lo es usted, doctor Loredo. Muchísimas gracias. Sepan que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores del Foro Liberal de América Latina tenemos una comunicación directa y ya pues consideramos al doctor Loredo un amigo cercano a nuestra organización y siempre pues consultándole e invitándole a nuestros eventos. Entonces, no me queda más que despedirlos. Muchísimas gracias, doctor, reiteradas por ese gran esfuerzo que hizo ya casi las 3 de la mañana en Milán. Un saludo muy cordial para todos ustedes, los que han preferido estar con nosotros en este live. Como siempre, hacemos camino al andar, sin prisa pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta la próxima. Feliz noche.